Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Rigoberto Soto Santiago y este es mi reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? En mi materia de derechos humanos en el ámbito internacional, mi matrícula es la 2102-5707. Mi asesora, la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de elaboración es el 10 de diciembre del 2023 en la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y bueno, iniciando lo que requerido en este reto, daré lectura al caso número 1, donde Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para remitir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Bueno, pues para este caso considero que sí hay responsabilidad del Estado mexicano, ya que la libertad religiosa está establecida como un derecho, esto de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individuales o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 12. La libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conversar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencia. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos o las libertades de los demás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Estas 4 disposiciones prevén el derecho de que cualquiera puede profesar cualquier religión que si lo desea, además que también tiene el derecho a divulgar por el medio que crea pertinente, ya sea por medio de panfletos, boletines, audios, ya sea en privado o en público, siempre y cuando no violen algún otro tipo de hechos, como el sucedido en el caso de Ana, que de manera pacífica está distribuyendo información religiosa sin ofender a nadie, sin alterar el orden público. Por otro lado, pero en el mismo orden de ideas, se está violentando el derecho a la libre expresión. La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional lo podemos encontrar contemplado dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. De la misma forma, considero que el policía actuó de manera arbitraria al arrebatarle los panfletos sin darle ninguna explicación, y más aún, la detención de Ana fue completamente fuera de la ley, ya que no se encontraba haciendo nada, violentando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. También se violentó el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 132, obligaciones del policía. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente código, el policía tendrá las siguientes obligaciones: realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a las personas detenidas los derechos que ésta le otorga; informar sin dilatación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona; e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezca las disposiciones aplicables, ya que policía retuvo a Ana dentro de la patrulla por un espacio de 3 horas. Y ahora bien, nos vamos al caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 a quien infligiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto prevía 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, así hasta ponerse de conocimiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Primero me es importante comentar lo siguiente. El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó al brote del nuevo coronavirus como una pandemia debido a que la cantidad de casos de personas infectadas con el coronavirus se ha incrementado significativamente, así como el número de pacientes que lo padecen, por lo que se pronostica que los casos de personas infectadas, muertes y países afectados aumenten aún más. Para este caso en particular, considero de manera personal que sí, efectivamente, el Estado mexicano tiene responsabilidad, ya que el gobernador de X entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio que los habitantes permanecieran dentro de sus casas por un determinado horario. Este decreto es sencillamente un toque de queda y la única persona que está facultada para hacer válido tal decreto es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto de conformidad con el artículo 29 en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. El derecho el libre tránsito dentro del territorio mexicano. En el artículo 11, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudarse de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Aunque como ya sabemos, este artículo se vio afectado un poco derivado de la pandemia del COVID-19. Aunque es pertinente comentar que a nivel nacional todas las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, han emitido recomendaciones de limitar sus tiempos fuera de sus casas y que en caso de hacerlo lo hagan con las medidas precautorias de salud como son la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial. El artículo 124 nos indica que tanto los funcionarios federales y locales tienen delimitadas sus funciones. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13, otorga el derecho de libre tránsito. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Artículo 4, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, también se vio violentado el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. Y por último, se vieron violentados sus derechos al exponer sus datos personales sin su autorización, esto de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de autoridades, órganos y organismos de gobierno, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6, inciso A, fracción 2, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Y para terminar mi participación en este video, es de suma importancia mencionar que en ambos casos, tanto en el de Ana, que fue privada de su libertad de manera ilegal por profesar su creencia religiosa, así como el de Andrés, que también fue detenido de manera ilegal por un supuesto toque de queda promulgado por un gobernador, aún sabiendo de que solo el presidente de la República puede determinar tal asunto y que de paso fueron expuestos sus datos personales, así como su imagen a la opinión pública sin su consentimiento, fueron totalmente vulnerados los artículos primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde menciona: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Como conclusión, considero que todas las personas deberíamos estar atentos sobre cuáles son nuestros derechos humanos, asimismo nuestras obligaciones mismas que están decretadas en varios ordenamientos, como son nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, esperando cumplir con lo requerido por mi asesor. Por su atención, muchas gracias. Me despido de todos ustedes, no sin antes agradecer a mi asesor, la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández.